Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva para platicar de temas de series y películas que estamos viendo. Y pues en esta ocasión me tocó ya poder ver la película que se llama Memorias de un Caracol. Esta historia hecha en Australia, una animación hecha en stop motion. La verdad algo muy interesante, muy interesante, muy bueno. En esta ocasión sí tengo que decir que no tuve el gusto de poderla ir a ver a cines. Y es algo de lo que, pues, en parte me arrepiento, pero la verdad es que es tan buena historia que ustedes la vean por el medio que sea, seguramente la van a disfrutar. Por ahí un meme que anda por ahí en redes, no sé si ya les tocó verlo, que me gustó, se me hizo muy, muy divertido, en donde pues se ven los presupuestos de, bueno, las recaudaciones de películas como Memoria de un Caracol, como la película del gatito esta Flow, o también la película de Mi amigo el robot, que fue nominada al Oscar hace un par de años. Y se ve que uno de los países que más les ha dado recaudación, si no es que el país que más les dio recaudación a estas películas fue México, ¿no? Entonces por ahí los directores de cine de animación independiente le dicen muchas gracias México por apoyar a la animación independiente. Y México le contesta, de nada, me gustan mucho las caricaturas, ¿no? Y es algo que sí tengo que decir a favor del público en México, que nosotros somos un público que no es tan cerrado en ese sentido, porque de cierta forma todavía aquí en Occidente existe todavía el prejuicio de que una cinta de animación es algo para niños, ¿no? Y por eso mucha gente muchas veces no gusta de ir al cine. Conozco personas que no van al cine a ver películas de animación porque dicen, no, es que eso es para niños, ¿no? Afortunadamente esto está cambiando y nos estamos dando cuenta de que la animación no es algo específicamente para niños, y que si bien puede tener un contexto familiar, un mensaje familiar y se puede disfrutar en familia, como no sé, la película de Robot Salvaje, pues puede contener un mensaje y una trama bastante interesante, ¿no? El caso de Memorias de un Caracol creo que es muy interesante porque si bien es algo que no diría que no lleves a tu niño a verla, eso es una realidad. De hecho, no sé qué clasificación tenga en cines, honestamente lo desconozco. Sí se me hace una película muy interesante porque el hecho de que sea en stop motion nos da la sensación de que va a ser una película con este corte, ¿no? Más como tipo infantil, más como del tipo familiar. Y no, todo lo contrario. Es una película muy oscura, una película que nos habla acerca de la vida y de cómo a veces la vida pues no nos juega igual a todos, ¿no? Y que de repente pues hay personas que pues desafortunadamente nacemos angeladas y pues tenemos un poquito más suerte que otras personas. Y también hay personas que tristemente, pues no es que hayan hecho nada malo, no es que hayan tomado malas decisiones, sino que muchas veces les tocó vivir en condiciones muy adversas, ¿no? Complicadas. Y a veces simplemente no es que hayas vivido, no es que las condiciones adversas te las presente tu sociedad o tu medio ambiente únicamente, sino que a veces simplemente es mala suerte. Y es que la protagonista de esta película es el ejemplo de eso, ¿no? Disculpe si no me aprendo los nombres, soy malillo para los nombres, pero la protagonista de esta película nos narra una historia que de principio sé que está dirigida y escrita por un por un cineasta, un varón, pero créanme que la película suena algo autobiográfico o autodescriptivo, ¿eh? No sé si esta película cuenta su historia, la de su hermana, o la historia de un amigo, o un conjunto de situaciones que han vivido conocidos suyos, pero es que la historia, si ustedes la ven, conforme va avanzando la película, van a sentir que no es algo fingido. Yo sentí, al menos es lo que me hizo sentir la película, que me estaban contando la historia de una persona. Dije, ay, cabrón, dije, creo que esto le sucedió al director, porque en algún punto de la película, la misma protagonista de la película se vuelve animadora y empieza a contar su vida y empieza a contar historias de caracoles, como es esta película. Entonces digo, creo que la película se está contando a sí misma en algún punto. Entonces está muy interesante, es una película muy interesante. ¿De qué nos habla? Ok, vámonos a la trama sin intentar spoilerear mucho para que ustedes de verdad la disfruten. La historia nos habla de una chica que nos cuenta su vida. Ella ya es adulta y nos cuenta su vida desde su nacimiento y pues es una tragedia, ¿no? Esta historia sucede en Australia y nos cuenta la historia de la madre de la protagonista, empieza con la historia de la madre de la protagonista, que es una mujer que viaja por el mundo. Entonces en un viaje que ella tiene a Francia,
se enamora de un artista ambulante, de un artista callejero, ¿no? Y tanto es el amor de ellos, tanto es este enamoramiento, que este artista viaja el papá de la protagonista viaja desde Francia hasta Australia para mudarse allá con su mamá, ¿no? Y pues desafortunadamente, pues la madre de la protagonista, pues muere a muy corto tiempo. Poco después, ella da luz a gemelos, entonces la protagonista tiene un hermano gemelo, y son cuidados por su papá. Y luego a su papá le pasa un accidente, quiero que ustedes vean la película para que vean qué accidente, pero este accidente lo incapacita y lo deja postrar en una silla de ruedas, ¿no? Él hace lo que puede para cuidar a sus hijos, pero también con el paso del tiempo, no mucho tiempo, debo decir, no mucho tiempo, con el paso de un par de años él fallece y pues deja a sus hijitos solos, así que el sistema social los recoge y separa a los niños y los lleva a casas adoptivas diferentes. Y a partir de ahí la protagonista sigue su historia por separado con una familia adoptiva que, si bien la recibe, pues a lo mejor nunca logra conectar del todo con ella y pues nunca pudo darle pues ese amor fraternal que a lo mejor ella necesitó del todo, ¿no? Entonces pues, su vida es una vida solitaria, ¿no? Y pues solamente está acompañada de caracoles, ¿no? Tiene una fascinación por los caracoles heredada primero de su madre, porque su madre gustaba de estos personajes y y tenía cosas alusivas en su casa, caracoles, ropa, cuadros, cosas que le gustaban de los caracoles. Luego viene esta afición de los caracoles de su papá, porque su papá le teje a la protagonista un gorrito de caracol, que es como que un tesoro que ella cuida mucho, porque pues, es un recuerdo de su padre, que se vuelve el recuerdo de su padre. Y pues luego con su hermano empieza a coleccionar muñequito, caracoles, ¿no? Empieza a coleccionar caracoles vivos, ¿no? Además de esto, esta chica pues, tiene esta vena artística por parte de su padre, porque su padre era artista callejero, pero también era realizador de stop motion. Y en algún punto ella empieza a crear, ella se vuelve una escultora y empieza a crear miniaturas escultóricas de caracoles. De tal forma que entre los caracoles que tiene reales, entre las cosas que tiene caracoles de su mamá y entre los caracoles que ella misma esculpe, se empieza a convertir ella en una coleccionista de caracoles. Ahí me tocó mucho porque pues yo entiendo lo que es tener una fascinación por algo, y la película es muy interesante porque desde mi punto de vista como fanático de los juguetes y de los artículos coleccionables, la película te enseña cómo muchas veces, a veces uno se vuelve acumulador. Y pues en el caso de ella, es que la protagonista empieza a tomar decisiones muy cuestionables porque empieza a sentirse muy sola y ella intenta compensar esa soledad con los objetos, en este caso su colección de caracoles. Entonces, pues creo que la película da muchas importantes lecciones de la vida, pero creo que, bueno, yo dedicándome a esta onda de vender coleccionables y todo, nos enseña que cuando tú compras un coleccionable debe ser por una razón profunda, ¿no? Y al final ella se libera, vende, depura su colección y al final se queda solamente con los elementos verdaderamente importantes, que creo que es algo muy sano para todo coleccionista. Pero también nos enseña que muchas veces cuando tú nada más te vuelves un acumulador crónico por llenar un vacío, pues eso a veces no funciona. Y en el caso de la protagonista llega a caer incluso hasta en la cleptomanía, ¿no? Hasta en robar para poderse hacerse de más figuras. El punto es que la película nos muestra cómo ella y también su hermano en su hogar adoptivo van cayendo en una espiral hacia la locura, hacia la decadencia, y pues al final de la película se nos muestra un poco de esperanza, mostrándonos cómo los seres humanos, siempre y cuando aprendamos a ser resilientes, podemos salir adelante de toda situación. No quiero contar mucho ni de cómo suceden las cosas, cuándo suceden las cosas, pero sí creo que la película es muy interesante, es una película oscura que nos enseña lo decadente, a veces lo triste que puede ser, lo solitaria que puede ser la vida, pero también nos enseña que la vida se puede aprender a disfrutar siempre y cuando cambie nuestra capacidad, nuestra visión, nuestra postura entre ella, ¿no? Decía alguna vez Buda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es algo opcional. Y pues la película la verdad es que es un ejemplo de esto, es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de tener una
fortaleza entre las adversidades de la vida, y creo que la película lo narra excelentemente con monitos de plastilina o arcilla, ¿no? O sea, el movimiento de la película es tosco, porque pues obviamente es una película de hasta cierto punto amateur. Y pues sí siento que en su momento parece que los muñequitos están armados como entre plastilina, o sea, parece algo así como entre plastilina, pero también tiene algunos efectos que me hace pensar que muchas de las construcciones de las casas o los elementos de la película están creados como con alguna especie de resina o de arcilla. Entonces, pues la verdad que es interesante, es una animación interesante. Yo sé, entiendo, la reconozco y la aplaudo, porque entiendo que el stop motion es una de las formas más complicadas, más caras, más laboriosas de animación, y la verdad hacer una película en este formato no es nada fácil y es algo bastante admirable. Así que pues es una recomendación, es una doble manita arriba. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ver Memorias de un Caracol, de verdad se las recomiendo. Seguramente si van a cine será una experiencia cinematográfica muy buena. Yo la verdad tuve que verla en formato casero, porque pues desafortunadamente pues a veces parte de miembros de mi familia a veces tienen una salud un tanto delicada, entonces son cosas que hay que cuidarse. Entonces a veces no vamos al cine tanto como pudiéramos querer, pero procuramos ir al cine lo más posible, y cuando no está el cine, pues para eso sirve el streaming, ¿no? Para que nos haga el paro y podamos ver este tipo de productos muy interesantes. De por sí, a mí siempre me ha gustado ver animación de otros países, se me hace muy interesante cómo diferentes personas tienen diferentes visiones, y definitivamente yo no recuerdo haber visto animación australiana, así que de verdad es algo que es una experiencia que agradezco, es una película que recomiendo, y si ustedes ya la vieron, cuéntenme en caja de comentarios qué opinión tienen acerca de esta joya animada del stop motion. Seguimos en contacto.